La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar de comentar este capítulo 5, dedicado a algunas sugerencias, instrucciones que le da el autor de la carta con el nombre de Pablo a su destinatario, que también, de acuerdo a la carta, es Timoteo, gran colaborador de Pablo, a quien ha dejado encargado de la iglesia de Éfeso. Todos estos versículos, del 17 al 25, parece que están dirigidos a cómo acompañar a los presbíteros de la comunidad por parte del obispo. Por eso, algunas de estas instrucciones, si hay una acusación contra uno de los presbíteros, pues cerciórate bien que hay sustento. Pide cuando menos 2 o 3 testigos. Y las cosas públicas hay que manejarlas públicamente. La corrección tiene que ser pública también. Más adelante dice, te encargo delante de Dios y Cristo Jesús que observes estas normas sin hacer distinciones ni partidismos. Pues claro, una recomendación básica de justicia fundamental. No se trata de quedar bien o de atender a una persona cercana o que nos es afín de una forma y a los que tienen otras actitudes, negarles esa justicia o esa atención. Hay que ser equitativos en nuestro trabajo. A nadie impongas las manos apresuradamente. No te hagas cómplice de culpas ajenas. Vuelvo a decir, muy probablemente está describiendo nombres, presbítero, no le impongas las manos a alguien en presencia de la comunidad para transmitirle esa misión, ese servicio, a menos que estés absolutamente seguro de que esa persona tiene la calidad moral para realizarlo. Y por eso dice, no te hagas cómplice de culpas ajenas. Es decir, ten cuidado de que no vayas a terminar pensando que vas a tener un compañero que va a ayudar y va a fortalecer a la comunidad y termines con un problema. Después de estas recomendaciones, como que vuelve hacia Timoteo en su servicio y misión de obispo, consérvate puro, es decir, consérvate limpio. Yo digo, hoy diríamos, sé congruente entre lo que crees, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y todo eso congruente con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquello que el Señor nos enseñó y modeló. Que no se aparte ni tu pensamiento, ni tu palabra, ni tu conducta de esto. Y luego le da una recomendación personal curiosa, me imagino que propia de la medicina o de la visión de cómo cuidar a una persona que tiene un sistema digestivo débil. Le dice, deja de tomar agua sola, toma algo de vino para la digestión y por tus frecuentes dolencias. Le parecía y les parecía en aquel entonces que eso era una recomendación pertinente para quienes tenían estos problemas. Luego le da otras indicaciones para que esté atento. Los pecados de algunos son patentes, aun antes de ser juzgados. Así te encontrarás algunos colaboradores y personas parte de la comunidad cuya conducta contradictoria al Evangelio es patente. Pero no te confíes, dice. Hay otros que tardan en manifestarse. Básicamente, en todo esto, este llamado de atención, acuérdate que esa es tu responsabilidad como episcopos, como obispo, estar atentos de que no se te escapen estas cosas. De modo semejante, con eso termina el capítulo 5, dice el texto, las buenas obras están a la vista, y las que no lo son, es decir, las malas, ya se pondrán de manifiesto. Pero bueno, estate atento para que no te sorprenda. El propio Evangelio lo dice, ¿no? Lo que se hace en oculto o lo que se trata de mantener en oculto, tarde o temprano se manifestará. Pues vamos a empezar el último capítulo de esta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Los primeros 2 versículos son una instrucción a los creyentes que están en condición de esclavitud. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, era una de las instituciones
propias del sistema económico de la época que permitía que algunas personas fueran dueñas de otras, que podían comprar y vender. ¿Qué era la esclavitud? Pues variaba de un régimen a otro. En algunos lugares eran realmente dueños de la vida de las personas. Podían matar al esclavo o a la esclava, disponer de ellos como si fueran un objeto. En otros lugares no. En el Imperio Romano, la gente no era dueña de la persona, era dueña de su trabajo. Todo su trabajo era propiedad de quien era su amo. Y había leyes que de alguna forma protegían una crueldad innecesaria o inclusive el quitar la vida a un esclavo. No tenían ese derecho. Básicamente lo que se está hablando es de quién es dueño del trabajo del esclavo, su amo. Y desde esta perspectiva vamos a ver cuál es la recomendación del autor a quienes se encuentran en esa situación. Dice en los primeros 2 versículos del capítulo 6. Los que están bajo el yugo de la esclavitud han de considerar a sus amos dignos de todo respeto, para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes, no por ser hermanos en la fe, deben despreciarlos. Antes bien, deben servirles mejor, porque los que gozan de sus servicios son creyentes y hermanos amados. Eso es lo que debes de enseñar y recomendar. Palabra de Dios. Aquí aparece una de estas preocupaciones que ya veíamos también en las cartas de Pablo y en algunas de estas instrucciones que nos parecen curiosas. Por ejemplo, la actitud de las mujeres en las asambleas, sobre todo en las asambleas donde se piensa que puede haber gente no creyente o que se está acercando para entender en qué consiste la oferta de la fe cristiana, y toda esta serie de comportamientos que eran vistos como indeseables por la sociedad de la época, no necesariamente presentes en el Evangelio y en la práctica de Jesús, en particular este rol de las mujeres. La situación de la esclavitud, aquí vemos otra cosa interesante. En las cartas auténticas de Pablo, cuando Pablo recomienda a los esclavos, recordemos la forma como le manda esta carta a Filemón, enviándole de regreso a Onésimo, que había sido su esclavo, como le recomienda con toda claridad que lo acoja como un hermano, que lo acoja como una persona cercana, un hermano en Cristo. Llama la atención que en esta carta se diga qué se le debe de hacer, cuál debe de ser la actitud de los esclavos, pero no se subraya la contraparte. Qué bonito que le diga, bueno, si al que sirves es un creyente y un hermano en Cristo, no lo sirvas porque eres esclavo, sírvelo por amor. Un cristiano diría, sirve a todo el mundo por amor. Ahí ya empezamos a ver algunas de estos, digamos, matices. Pero no le dice nada a los amos. ¿Eres amo? Hay personas que te sirven en esta condición de esclavos, pues trátalo como hermanos amados, tal como aparece en la carta que comentábamos. Onésimo es tu hermano amado, acógelo como tal. Como vemos, hay elementos rescatables, es un texto inspirado, y hay otros que tenemos que someter al discernimiento de los evangelios, ¿no? Las actitudes que forman parte de esta herencia, de esta enseñanza del Señor Jesús. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.